Padre, yo quiero agradecerte por cada una de las familias aquí representadas esta tarde. Quiero pedirte, Dios, que mientras estamos exponiendo tu palabra, cualquier espíritu de distracción, cualquier actividad contraria a tu voluntad, se disipe en el nombre de Jesús. Dios, y que el comunicar tu palabra este día sea tan efectivo a nuestros espíritus, a nuestras mentes, Señor, que salgamos de aquí convencidos, Señor, de la oportunidad que tú nos estás dando de ser instrumentos de salvación para otros que hoy no tienen la esperanza que tú ya nos has dado a nosotros y que está al alcance de ellos también. Te pido, Dios, que tú tomes control, Señor, de mi garganta. Te ruego, Dios, que tú me ayudes a comenzar y a terminar este mensaje. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Juan, por favor. Quiero dar la bienvenida a una pareja que nos está visitando. Él es un hermano chileno y su esposa también, ella es de Honduras. Sean ustedes dos bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que el Señor los bendiga entre nosotros el día de hoy. Antes de leer Juan capítulo 9, versículo 25, quiero decir algunas cosas para que haga sentido lo que vamos a leer. Cada cristiano tiene a un miembro de su familia o a un amigo, un compañero de trabajo, un conocido al cual le puede compartir el evangelio de Jesús. En otras palabras, todos nosotros tenemos a alguien cercano a nosotros que necesita de salvación, necesita del mensaje contenido en el evangelio de Jesucristo. Pero todos vamos a coincidir que es difícil comenzar una conversación con alguien, es muy difícil evangelizar. ¿Cuántos creen que es fácil? Levante una mano. ¿Verdad? La evangelización no es una tarea fácil porque hay una hostilidad, hay una predisposición hacia el creyente, cualquiera que sea este creyente, sus doctrinas, hace que las personas que son abordadas con el mensaje, con la intención de predicarles el evangelio, se resistan a ello de una manera muy especial. ¿Verdad? No es fácil nuestra tarea de evangelismo, pero todos nosotros hemos recibido la comisión. Voy a leerle Lucas capítulo 12. Usted no se distraiga, usted mantenga su dedo en Juan que le dije, en Juan 9. Yo voy a leerle Lucas capítulo 12, versículos 51 a 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Dice Jesús. Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y las nueras contra su suegra. ¿Qué quiere decir Jesús con este versículo? Esos versículos en el libro de Lucas. Quiere decir que la escena que nos espera para evangelizar no es una escena fraterna, no es la mejor escena. ¿Verdad? Vamos a encontrarnos con las personas ya predispuestas a rechazar tamaña noticia, tan buena noticia como lo es el evangelio. Entonces, para ayudar a resolver este problema, a mí se me ocurrió comunicarle a ustedes lo que ha sido para mí la manera de que me preparo para poder evangelizar yo a alguien. Y lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver que el primer paso que debemos dar
para poder predicar el evangelio a alguien que no lo conoce es que debemos orar por ellos. Vamos a ponerlo de esta manera. En preparación para poder predicar el evangelio, tenemos que orar por las personas. Ahora, ¿por qué específicamente debemos de orar? Escriba en sus notas, por favor, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Debemos orar para que los incrédulos puedan quitarse la venda que los ciega, que no les permiten ver las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que orarle a Dios para que esas personas acepten el amor incondicional de Dios. Esa es la oración específica, tiene que ser para que acepten el amor incondicional de Dios. La tercera razón por la cual debemos orar antes de evangelizar o para poder prepararnos para ir a evangelizar es que las personas reciban la sabiduría que necesitan para poder recibir la luz de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos enseña: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No está diciendo tal vez, no está diciendo quién sabe. Es una afirmación: quien le falta sabiduría. Pero nosotros, al evangelizar a alguien, tenemos que orar. Ya dije, por tres cosas. Una, para que les sean quitadas las vendas de sus ojos. Dos, para que las personas puedan recibir el amor de Dios. Y tercero, que las personas reciban sabiduría. Porque la predicación del evangelio es sabiduría de Dios, pero es locura para este mundo. Y por eso es de que el mundo no lo puede recibir, porque le parece que la locura de Dios es para ellos sabiduría. Eso es lo que dice 1 de Corintios. Otra cosa que tenemos que hacer para poder evangelizar es tomar riesgos. Al tomar riesgos, quiero decir con eso, tenemos que estar dispuestos a ser más arriesgados, tener un poquito más de osadía, de poder aprovechar la oportunidad que Dios nos pueda dar. Déjeme contarle un par de anécdotas de mi vida como misionero, siendo un evangelizador en las calles de Río de Janeiro y en las playas de Río de Janeiro. En una ocasión estábamos, el pastor de la iglesia y yo, evangelizando en las playas de Río de Janeiro, y encontramos una pareja que venía caminando y le dijimos en portuñol, porque no hablábamos portugués todavía, le dijimos que queríamos compartir con ellos el evangelio de Jesucristo. Y nos dijeron: sí, puedes hablar. Y entonces comencé yo a hablar, y yo les dije a estas personas: es necesario nacer de nuevo para tener una mejor vida, una vida abundante, como nos la ofrece Juan capítulo 10, versículo 10. El hombre iba abrazando a la mujer, le llevaba así del brazo, y la mujer iba con su ropa de baño. Cuando yo les digo la vida abundante que Jesús les ha dado, el hombre le quita la parte superior de su ropa de baño a la mujer y queda expuesto sus senos. Y dice: esto es vida para mí, dijo él. Y la mujer, toda avergonzada, se cubría, ¿verdad? Son escenas, tal vez no a ese grado, pero vas a encontrarte con personas
que tienen una idea al respecto de qué es la vida, al respecto de qué es la vida abundante que Cristo Jesús nos ofrece. Esas escenas como esa, vivimos nosotros en Río de Janeiro, algunas de esas. Pero me he encontrado con otras personas que no son tan groseras o tan osadas para responder negativamente al mensaje. Como por ejemplo personas que me han escuchado y después de escucharme me dicen: ¿sabe qué? Sí, pero no, muchas gracias, gracias por su tiempo. He escuchado también personas que me dicen: mire, me gustaría recibir a Jesús, pero hoy tengo muchos problemas y no tengo mi mente clara si esa es la mejor decisión. Pues yo insisto en decirles: pues recibir a Jesús te va a dar la sabiduría para poder salir de tus problemas. Pero insisten ellos con su entendimiento y dicen cosas como esta: eso solo le pasa a la gente buena, eso no me va a pasar a mí. Eso solo le pasa a la gente que está en la iglesia, eso no me va a pasar a mí. No es verdad. Eso le puede pasar a cualquier persona que anda caminando por nuestros vecindarios sin haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Las personas pueden recibir sabiduría, pueden recibir también el amor de Dios y pueden una vez por todas librarse de la condenación eterna. La otra de las cosas que vamos a hacer para prepararnos para poder evangelizar, estar siempre preparados para defender nuestra fe. El estar preparados para defender nuestra fe es fundamental para el evangelismo. Si usted no sabe explicar qué es vida eterna, necesita aprender a explicar qué es vida eterna. Si usted no sabe explicar qué es arrepentimiento, usted necesita aprender a explicar qué es arrepentimiento. Si usted no sabe explicar qué es salvación, qué es redención, qué es restauración, no se preocupe, apenas aprenda a explicar esas cosas, porque de eso se trata. Alguien que se aproximó a usted para evangelizarlo, probablemente no sabía todas esas cosas, pero de lo que sabía, se había apropiado. La cuarta es el testimonio de nuestra vida. Las personas van a creer que somos discípulos de Jesús por el amor que nos tengamos unos a otros. Y ese debe de ser una manifestación de nuestro estilo de vida: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y además de eso, el testimonio de la santidad, que es muy importante que usted camine en santidad. ¿Y qué es santidad? Es aquel estilo de vida que le agrada a Cristo, que le agrada al Señor. La santidad no se mide por las cosas cómo te vistes o cómo hablas, qué cosas no puedes hacer. La santidad se ve en el fruto de tu vida, siendo tú una persona correcta delante de Dios. Eso es parte de la preparación para salir a evangelizar. Es poder decir: mira cómo era yo y mira cómo vivo hoy. Es muy importante. Quinto, es dejar la salvación en las manos de Dios. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Tenemos que aprender a confiar que lo que dijimos a alguien, Dios lo va a usar de alguna manera. Y a veces nos preocupamos tanto porque al ir a evangelizar, nos preocupamos para que se conviertan las personas. No tenemos que preocuparnos porque las personas se conviertan. Tenemos que preocuparnos por ser un canal de parte de Dios para poder llevarlos al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es importante, todas las otras cosas que yo dije antes son importantes. Pero la clave aquí está en dejarle a Dios, dejar en las manos de Dios la salvación de cada persona. Entonces, resulta que hay un problema que requiere solución. Gracias, hijo.
Hay un problema, o quiero decir, el resumen o la presentación del Evangelio se resume a lo siguiente. Primero, hay un problema. El problema es el pecado en la vida del hombre. Pero ahí viene lo siguiente. En consecuencia, el pecado tiene como consecuencia la condenación eterna, o sea, el infierno. ¿Cuál es la solución? La solución es Jesús tomó la cruz, tomó nuestro lugar en la cruz. Y cuarto, hay un llamado, o sea, tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento. Con estas cosas que le he dicho hasta este momento, yo estoy esperando que usted entienda que el mensaje de salvación no es exclusivo para una u otra persona. El mensaje de salvación es para todos, porque Dios no quiere que nadie perezca. Pero va a hablar muy en alto tu testimonio personal. Entonces vamos a abrir Juan, si es que no lo había abierto ya, Juan capítulo 9. Y vamos a leer el capítulo de tal manera que vamos a encontrarnos con una narración de una historia. No es una parábola, es literalmente una historia. La diferencia entre las parábolas y las historias es de que las parábolas tienen personajes ficticios, pero las historias tienen personajes reales. Esta es una historia de algo que ocurrió en el pueblo judío en aquella oportunidad. Comenzamos a leer Juan capítulo 9 versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Presta atención a esos detalles. Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es quien pecó, que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Había una religión que decía en aquella época que las personas que nacían enfermas, ciegas, cojas o con alguna deformación física era responsabilidad del pecado de alguien en la familia. Por eso es que le hacen esa pregunta a Jesús. Pero Jesús dice: mire, el asunto no es quién pecó. El asunto importante aquí es cómo se va a glorificar Dios a través de esta situación. ¿Y cuál era la situación? La situación era de que era un hombre ciego de nacimiento. Luego dice, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto yo que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Usted puede imaginar, Jesús ve al ciego y ve una oportunidad de hacer las obras que el Padre le había encomendado hacer. Ve allí una oportunidad y dice: bueno, él necesita de un milagro, necesita de algo que solo yo puedo hacer. Estoy hablando como que si yo fuera Jesús. Y toma la decisión de escupir en el suelo y hacer saliva y untarla en los ojos del ciego y decirle al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. La audiencia
en aquel momento se ven espantados porque no porque Jesús haya escupido en el suelo y haya hecho lodo con la saliva, sino que se ven espantados porque el hombre deja de ser ciego, vuelve a ver o empieza a ver porque nunca había visto antes. A veces las personas piensan más en la forma de que las cosas se dan y no en el poder que las hace ocurrir. Y ahí es donde seguimos leyendo. Dice la escritura, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y un día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Verso 15. Volviendo pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Hay una polémica aquí. Para algunos fariseos lo importante era guardar el día de reposo y no hacer nada porque era el día de reposo. Viene Jesús y durante el día de reposo Él ve la necesidad de esta persona y no piensa, no sé si no pensó, pero es lo que se me ocurre a mí suponer que Él no dijo: pero es el día de reposo, ¿verdad? Se supone que no debo de hacer nada. No pensó de esa manera. Él vio la necesidad que había y actuó, porque antes había dicho: yo vengo para hacer las obras de aquel que me mandó. Se refería a su Padre Celestial. Esto le da un valor al hecho de que Jesús haya tomado lodo, haya hecho lodo con su saliva y haberlo puesto en los ojos de este ciego, haberlo enviado a Siloé, y que después de haberse lavado, este ciego ahora podía ver. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y le dijeron, él dijo: no sé. Los fariseos querían saber en dónde estaba Jesús, pero no crean ustedes que era con buenas intenciones, sino que era con las intenciones de hacerlo pagar por haber infringido el día de reposo. Entonces en el versículo 17 continúa diciendo: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Luego continuamos leyendo en el versículo 22 y nos encontramos con lo siguiente: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Porque por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo: si es pecador,
No lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Les volvieron a decir: ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Querréis también vosotros haceros sus discípulos? Se injuriaron, dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Es una historia larga, termina hasta el versículo 41. Le pido que usted lo continúe leyendo en su hogar, pero quiero enfatizar en el versículo 25. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Hablando de cómo evangelizar, nosotros tenemos que aprender a decir qué es lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, y eso es suficiente. Decirle a otros qué es lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Doce años de edad y comienzo a usar drogas. 13 años de edad y comienzo una vida sexual activa. 14 años de edad, huyo de mi casa por la primera vez. 16 años, voy a la cárcel por la primera vez. Por violento, por peleonero. Como era menor de edad, no podía mantenerme encerrado más que 24 horas. Y me soltaron. Camino hacia donde yo vivía, encontré una iglesia católica. Y pensé, sin que nadie me dijera nada, yo pensé: esto es un problema que solo Dios lo puede solucionar. Toqué la puerta de la iglesia, salió a atender una persona y me dice: ¿qué quiere? Yo le dije: acabo de salir de estar detenido y creo que mi vida necesita algún tipo de ayuda. No me recuerdo exactamente qué dije, pero me imagino que algo así fue lo que, parecido a eso, pude haber dicho. La persona muy amable, me dice: ¿estás confirmado? Yo: ¿qué? ¿Estás bautizado? I don't know. ¿Hiciste el catecismo? Pues no. Dice: espera un momento. Se va para adentro y regresa y dice el padre que cuando pagues tus $150 para recibir el catecismo, te comienzan a preparar para tu bautismo. $150 para mí en aquella época eran $15,000 hoy para mí. Mucho dinero. Salgo de ahí ni siquiera pensando estoy decepcionado o estoy molesto. Solo salgo de ahí pensando: puedo seguir viviendo mi vida. A los casi 19 años intento suicidarme por la primera vez. A los 24 años caigo preso en México. Yo soy de Guatemala, pero andaba de turista en México. Y por haber desarmado a un oficial judicial mexicano y casi matarlo con su propia arma, me iban a condenar por 48 años de cárcel. Pasé por 4 cárceles en México y en cada una de ellas literalmente luchando por mi vida.
luchando por mantenerme vivo, porque por haber sido enemigo de un policía, un federal, no te va bien en las cárceles de ningún país. Estoy yo presto a recibir una condena de 48 años cuando en el patio de la cárcel alguien tocó mi hombro y me dice: Chapín. A los guatemaltecos nos dicen chapines, no sé qué quiere decir, no me pregunte, pero así nos dicen. Yo sé que hay un pez en Puerto Rico que le llaman chapín, fue lo único que yo me puedo relacionar con el nombre. El punto es, me dice: mira, Chapín, este lugar no es para ti. Cristo Jesús te ama. Desde aquel día hasta el día de hoy, yo sé que Jesús me ama. Desde aquel día que yo escuché por la primera vez que alguien tenía un sentimiento hacia mí, me sigue conmoviendo ese momento, porque después de que tocó mi hombro y me dijo: Cristo Jesús te ama, oí por primera vez que había alguna esperanza para mi vida. Como buen mentiroso que era, le digo a Dios: si me sacas de aquí, yo voy a dejar todas las drogas y hacer todo lo posible por ser un mejor ciudadano. Seguramente salgo de la cárcel por un milagro, por cosas que pasaron, y en lugar de cumplir con 48 años de cárcel, pasé 7 meses entre cárcel y cárcel. Al salir de la cárcel, me deportaron de México para Guatemala. Creo que soy el único guatemalteco deportado de México a Guatemala. Creo. No es común pensar en eso. Pero fue interesante porque me deportaron, pero al mismo tiempo esperaban que yo estuviera todos los viernes en una oficina firmando un libro por una libertad condicional que me habían dado. Entonces entraba y salía de México, deportado o no, a nadie le importaba. Me di cuenta que era solo un procedimiento. Le había dicho a Dios que si Él me sacaba, yo dejaba las drogas. Y así fue. Las dejé por 2 semanas. A las 2 semanas volví a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Hasta que un día voy caminando por las calles de Guatemala, en la capital de Guatemala. Voy caminando y me encuentro con un ex drogadicto, con un ex drug dealer, uno que me proveía drogas a mí antes. Me lo encuentro y yo temblé de cabeza a los pies, porque en la última conversación que habíamos tenido él y yo, él me dijo: la próxima vez que te vea te mato. Y yo le dije: la próxima vez que yo te vea yo te mato a ti. Y en ese mundo de drogas nadie se pone a jugar con esas cosas. O lo hacen o lo hacen. Pero ahí me lo encuentro, y después de muchos detalles que no tengo tiempo para contarle, él descubre que yo voy sentado a la par de él en un bus. Y se voltea y me dice: Edgar. Les iba a decir cómo me decía él de apodo, pero mejor no se los digo porque no quiero causar confusión. Me dice: Edgar, qué bueno volver a verte. Y yo pues mirándole las manos, saber si tenía alguna arma o algo, y me dice, el muy bandido, me dice: te amo, Edgar, yo te amo. Yo le dije: charros, no, ahí ya no, le dije, ahí yo no me meto. Si tu vida cambió y lo que haya sido. No, me dijo: yo te amo en el amor de Jesús. Y quiero decirte que Jesús te ama. Por casi 15 días
No importaba a qué hora yo llegaba al parque en donde yo me dejaba el bus para ir a mi habitación que rentaba en una casa. No importaba la hora que fuera. Me encontraba con Romeo, así se llama este hombre. No importaba qué hora fuera. Me lo encontraba y él me decía exactamente lo mismo. Edgar, Cristo Jesús te ama. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón. Una noche, hermanos, sin querer, ya cansado de estarlo oyendo, que Jesús me amaba, que era pecador, que si no me iba al infierno, etcétera, etcétera. Un día le dije, una noche, le dije, ¿qué tengo que hacer para poder recibir a Jesús? Y él me dijo, repite después de mí. Y entonces comencé a repetir una oración. No me recuerdo qué oré, pero yo me recuerdo que yo usaba buenas drogas. Yo no usaba cualquier cosa. Era un poco piqui con eso. Y me daba los lujos que podía porque trabajaba mucho. Mi punto es, llega un momento en que yo hago esa oración y no pasa nada. Simplemente hice la oración y él feliz, él se puso a orar, oró en lengua sobre mí, feliz, él contento. Y en fin, lo fui a encaminar de mi casa a su casa. Y de regreso me senté en la misma banca, me sentaba todas las noches en el parque para fumarme mi cigarro de marihuana antes de irme a dormir. Enciendo el cigarro de marihuana, me lo fumo y no me ocurre absolutamente nada. Dije, de plano, fue de mala calidad, ¿verdad? O quiero fumar más. Todas las noches yo tenía que tomarme 20 miligramos de Valium para poder dormir. Esa noche, tipo 10 de la noche, caí en un sueño profundo y me desperté a las 7 de la mañana. Me di cuenta que estaba vivo. Estaba yo debajo de ¿le llaman regadera? Del shower. Regadera, donde sale el agua para que uno se bañe. Estaba yo debajo llorando como un niño. Llorando sin parar. Llorando. Y entonces se me ocurre llamar a esta persona, a Romeo, y le digo, Romeo, no puedo dejar de llorar. Y él se ríe y me dice, no te preocupes, es el Espíritu Santo. Ahora usted conoce un poquito de mi historia. Ahora usted conoce un poco de mi testimonio. De la misma manera atenta en la que usted me ha estado escuchando, esa es la atención que el hombre que no conoce a Jesús le va a dar a tu testimonio. La misma atención que tú estás escuchándome a oír, o estás escuchando mi testimonio o parte de él, con esa misma atención te van a escuchar a ti aquellos que no conocen del Señor. Si ustedes escucharon con atención, yo no les dije que me había ido a la iglesia, que me entrenaran para recibir a Jesús. Fue lo que hizo que yo recibiera a Jesús. Fue que yo vi la vida cambiada de un vendedor de drogas ahora un predicador del Evangelio. Y el argumento de él fue que Jesús me amaba. Y hasta el día bendito de hoy, yo sé que Jesús me ama. Tengo 42 años de haber tomado esa decisión. Y te puedo decir, fue la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Para evangelizar, la única cosa, hay 3 cosas que se pueden hacer. Primero, decirle a la persona cuál es la situación anterior o cuál es la situación en la que estabas. Les he dicho a ustedes, yo fui un drogadicto. Yo fui un mal carácter.
El segundo, decir lo que Jesús ha hecho, cómo lo hizo el que recobró, así como lo hizo el que recobró la vista. Les dije a ustedes, en mi testimonio les dije, eso fue lo que Jesús hizo en mi vida. Y tercero, invitar a una persona a hacer una oración que sea honesta, de arrepentimiento y aceptación de la salvación gratuita que Dios le está ofreciendo por medio de él. No necesitamos, como les dije en la predicación de la semana anterior, no necesitamos un llamado, una voz que nos diga: hey, hijo, ve a evangelizar. Aquí te habla el Dios Todopoderoso. No necesitamos una voz así, porque ya tenemos un mandamiento, ya tenemos una orden. En Marcos capítulo 16 dice: id y predicar el evangelio entre todas las naciones. Padre, yo te doy gracias por permitirme haber compartido con mis hermanos, Señor, no solamente parte de mi testimonio, sino los argumentos que tu palabra nos presenta, Señor, para animarnos a salir por allí y poder evangelizar a otros que aún no están aquí, a otros que aún necesitan recibir a Jesús como su Señor y Salvador, otros que necesitan huir del fuego eterno del infierno. Señor, yo sé que entre nosotros hay personas que han sido abusadas en la iglesia, que se han decepcionado de la iglesia. Hay personas que viven apasionadas por la iglesia. Hay diferentes personas en nuestro convivio hoy, Señor, en esta reunión. Pero todos nosotros no podemos decir nunca, Señor, que nunca recibimos una comisión específica de cómo proclamar las grandezas de Cristo Jesús. Te suplico, Dios, que pongas el querer como el realizar por tu buena voluntad en el corazón de cada hombre y mujer de esta congregación, para salir a predicar las buenas nuevas del evangelio que representan la vida que Cristo Jesús nos da. Oro agradecido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.